Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. ¿Qué tal, José Tomás? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien también, pues. ¿Bien? Hola, José Tomás. Hola, Connie, ¿cómo estás? Aquí Bien, ¿y tú? un poco accidentado, pero Sí, te veo. sí. Te veo. Me corté, pero bueno, Todo pasa. la vida tiene sus momentos de sufrimiento, ¿no? En fin. Así es la vida. Oiga, Así es la vida. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? No, bien, muy Bien, aprovechado. descansado, qué bueno. Muy aprovechado. Oye, hablemos del caso Primus. Claro, no es un caso muy de Pascua, pero... No, pero que bueno, la vida... Pero es un caso que... La vida lo va a Es un postear. caso que probablemente va a ser noticia esta semana y por eso quisimos hacer un F5, una actualización Este caso de este lleva- tema. ¿Ya cuánto, un año? Un año, justo un año, que las cosas coinciden. Justo la semana pasada, en la última semana de marzo, se conoció el primer hecho esencial que dio cuenta de las primeras señales de este llamado escándalo financiero, que además esta semana va a ser noticia porque el miércoles, pasado mañana, se va a formalizar a las primeras 4 personas vinculadas a este hecho. Se trata de un caso que marcó al mercado financiero el año pasado, que nosotros en el Diario Financiero hemos cubierto con mucho interés, especialmente el periodista Cristóbal Muñoz, que ha escrito muchos artículos, dada la importancia que tiene Primus o Primus, hay distintas formas ahí que como lo llaman, porque consideremos que es el segundo factoring más importante, el segundo factoring no bancario más importante del país. Bueno, el caso estalló justo hace un año atrás, a fines de marzo del año pasado, cuando la empresa Primus hizo público el hallazgo de un conjunto de operaciones del factoring que estaban respaldadas con cheques falsos, ¿ya? Eran documentos que ascendían como a 5.600 millones de pesos. Eso es todo lo que dijo la empresa. Junto con eso, dijo además que suspendía de sus funciones al gerente general, Francisco Coimans, y al director comercial, Ignacio Amenábar, ¿ya? A los dos, que además son socios de la compañía, son accionistas y fueron los creadores de la compañía, los suspendía de sus funciones. Y se encargaba a KPMG una auditoría forense para clarificar cuál era la situación, qué es lo que había ocurrido. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. La más importante va a ocurrir, como les decía, este miércoles, cuando el fiscal de Las Condes, Felipe Sepúlveda, El ¿ya? mismo del caso audio. El mismo del caso audio, el que tiene... Está sacando un MBA este pobre fiscal. El que tiene en su poder las 700.000 páginas Sí. de Hermosilla. Oye, digamos. 77.000. Sí, Claro, a esta altura el celular del fiscal hoy día es el que vale mucha plata. Claro. Bueno, el hombre que tiene a cargo todos estos casos, que estuvo ahí, de hecho, en la formalización del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, tiene a cargo ahora también la formalización de estos dos ex ejecutivos de Primus, que les contaba yo, Coimans y Amenábar, y además 2 personas externas a Primus, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, que son sindicados por la empresa en su querella y también por la fiscalía, como personas que desde fuera de la empresa ayudaban a operar a esto, lo que ellos han llamado este esquema defraudatorio que ha llamado la empresa. Los delitos por los cuales van a ser formalizados son estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, blanqueo de capitales, espionaje informático, acceso ilícito del sistema informático. Ya. Son varios. Como toda la historia, hay más de una versión. Sí, claro. Y yo Sí. O que sería bueno, ahí aprovecho de tomar su cafecito, que miráramos las versiones, porque no hay una versión frente a esto. Está la versión, por supuesto, de la empresa, o sea, al menos hay 2 versiones. Tal como ocurre en todos estos escándalos financieros y bueno, y en todo en la vida, en realidad. Toda la vida. En Siempre hay toda más de la una vida. versión. Siempre hay 2 versiones y por lo tanto lo justo, considerando que además, y esto yo creo que siempre hay que repetirlo, acá lo que se está pidiendo es formalizar, es decir, es un primer hito que se formaliza una investigación y todavía queda para que ocurra el juicio y para que hayan hecho juzgados propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa? Es que al revisar, es que se creó un esquema defraudatorio en el que participaban estos 2 ejecutivos que estaban dentro de la compañía con ejecutivos que estaban fuera de la compañía, que son sociedades, que son supuestos clientes de
Primus, y que crearon una maquinaria en el fondo para defraudar a la empresa, para sacar dinero dentro de la empresa. Recordemos un poco de historia de qué es lo que es Primus. Es un factoring que se creó el año 2014, fue creado por el propio Koymans y Amenábar, que llegaron donde Raimundo Valenzuela, que es un empresario muy conocido, y le propusieron que los apoyara, que participara en este negocio. De esa manera, hoy día Raimundo Valenzuela, junto con Eduardo Guerrero, tienen más o menos el 70 y tanto %, o tenían, digamos, cuando estalló el escándalo, y 16% tenían Koymans y Amenábar de la compañía. La compañía creció muy rápido, se abrió en Perú y tuvo un crecimiento muy explosivo. Hasta que ocurren esto de los documentos falsos. ¿Cómo operaba esta maquinaria? Según la empresa, según la querella que ellos han presentado, ¿cómo operaba esta maquinaria? Tenía distintas herramientas, distintas fórmulas que según la empresa se ocuparon. Una es la de los documentos falsos, ¿ya? 55 sociedades habrían entregado 213 cheques falsos por 9.000 millones de pesos y que fueron operativizados por el factoring. Estamos hablando de falso. O sea, no era que eran cheques protestados, sino que o rebotados, sino que eran documentos íntegramente falsos. O sea, para entender bien, ¿se falsificó el papel del cheque o se hizo un cheque entregado por un banco, o sea, la chequera de un banco, pero en el fondo se emitió un... No, el documento era materialmente falso. Es decir, como lo hice en una impresora en mi casa. En una impresora, claro. Ya, probablemente algo más sofisticado que eso, más sofisticado, pero porque pasó, digamos, distintos controles, que también es un tema que conversaremos, pero fue por 9.000 millones de pesos, todas sociedades, 55 sociedades, digamos, vinculadas a las personas que están identificadas y que participaban desde fuera de esto. También se habla de un depósito a plazo falso por 700 millones de pesos que estaba en la caja fuerte, que la idea era respaldar ciertas operaciones de una sociedad de inversiones de un cliente de Primus. Ese depósito fue removido por Koymans, según denuncia la empresa de la caja fuerte. Un año después se le pide que lo restituya. Cuando lo restituye y se va a cobrar porque la empresa entra en deuda, digamos, el banco dice que el documento es totalmente falso. Por supuesto, aquí también Koymans tiene otra versión de los hechos. Otra herramienta que se utilizaba era la de las facturas ideológicamente falsas, ¿ya? Existían facturas, por ejemplo, se da el ejemplo de Minera Gaby, una factura de Minera Gaby por 1.000 millones de pesos. El comité de cobranza decide determinar hacer una cobranza judicial de esta factura. Según la querella, Koymans se opone a dicha decisión, a hacer el inicio de la cobranza judicial. Finalmente se inicia la cobranza y Minera Gaby les señala que dicha factura es falsa, porque de hecho dicha sociedad había sido disuelta por absorción el año 2012, ¿ya? Como eso, hay un conjunto de clientes que emitieron 160 facturas falsas por 7.000 millones de pesos. Y así vamos sumando distintas fórmulas. 185 cheques protestados, dice también la querella, que se habrían entregado a través de distintas sociedades, de distintas personas, y que básicamente en general eran protestadas por firma disconforme, ¿ya? Más que por no presencia de fondos, que también era otra de las posibilidades. Dime. Pregunta, porque tú sabes que este es un caso en el que yo como cabrita y uno tiene en la vida profesional pocos casos en los que uno lee de todo, mucho, ¿verdad? Esta idea de que el milímetro de profundidad, pero este es un caso que siempre me ha costado, lo reconozco. Lo miro y te escucho comiendo un poco cabrita, porque además es un caso demasiado entretenido y hay que juntarlo con factos para el descrédito del factoring y otras cuestiones más, pero ¿qué es lo que, en definitiva, ellos aludieron o apuntaron a la pandemia como parte del problema interno que se les produjo, pero no reconocen absolutamente nada? Claro, bueno, hay varias otras cosas más. Se denuncia que también pusieron una cámara para grabar unas reuniones en una oficina, empresas que se crearon en un día y que empezaban a ejecutar facturas con la compañía, o también que se manipulaban los software, los sistemas para poder aprobar
estas operaciones. Tal como tú dices, Connie, ellos han declarado y han dicho que básicamente esto no tiene que ver con un fraude. Ellos niegan totalmente el fraude, niegan haber sacado dinero de la empresa, y ahí es bien clave probablemente buena parte del debate durante el eventual juicio que exista, va a ser tratar de probar la ruta del dinero, es decir, cómo esta plata salió de la empresa y terminó en los bolsillos de las distintas personas que son parte de este esquema. Ahí hay varios informes que sí que ya se han presentado, uno de la Universidad Federico Santa María, otro de KPMG, que salió hace pocos días, que busca probar que estos dineros sí efectivamente terminaron en manos de los ejecutivos. Ellos dicen que ellos no sacaron plata, que aquí lo que ocurrió es que el año 2019 hubo mucha gente que a raíz de primero la estallido social y la crisis de la pandemia, dejaron de pagar o empezaron a tener incumplimientos y que ellos, para poder seguir negociando con estas personas, empezaron en un sistema de renovación de las distintas carteras impagas, digamos, de negociación con cada uno de ellos. Y que eso, ellos dicen, lo sabían todos al interior de la empresa. Ese es su gran argumento. Esto lo sabían todos al interior de la empresa. De hecho, ellos también entregaron un audio. Este caso también tiene un audio, que es el audio del último directorio en el que participan Coimans y Amenábar, que ellos lo grabaron y lo entregan a la Fiscalía con detalles respecto de, que ellos dicen, probaría que todos sabían el mal estado de la cartera, no estos fraudes. Y por lo tanto, ellos niegan que hayan participado en ningún tipo de esquema ni de fraude por el estilo. Ya. Tome nomás café. Porque a mí, como dice Connie, estos son de esos casos que a uno le genera una cierta obsesión, ¿no? Porque tiene como casi todos los componentes para convertirlo en una historia de Netflix. Si tuviera que uno llevarlo así como a alguna comparativa, ¿no? Ya. Sí. Tengo un lado medio morbo también, ¿no? Sí, pues obvio. Sí, tuvo una parte que estuvo muy citado en los programas de farándula también, hasta en Perú, porque hubo junto con la causa penal, que es la que estamos conversando aquí, hubo una causa laboral por el despido de estas personas, o por el autodespido en realidad, que reclaman los ejecutivos, y ahí la empresa también ventiló situaciones en donde lo que la empresa reclama es que en viajes a Perú se utilizaban dinero de la empresa en pasarlo bien, en fiestas, cosas así. Incluso se habla no pasa, nadie hace eso. Se habla incluso de la compra de un departamento a una persona, que también es una de las aristas que se investigan en la parte como de blanqueo de capitales. Pero aquí, en el fondo, lo importante para la Fiscalía es si es que los dineros que se utilizaron ahí eran de la empresa o eran de ellos. Eso es lo que va a tener que lo que va a tener que intentar probarse en el avance de la discusión del juicio, porque para qué se ocuparon ya es tema de la vida de cada uno. Tal como decía la Connie muy bien también, el año pasado fue un año en que también estuvo marcado por otro caso de un factoring, que fue el de Factop, digamos. Factop también fue un factoring. Caso Audios propiamente tal. Que fue el del caso Audios, que también ahí se acusa la presencia de facturas ideológicamente falsas. Ahí también se dice que se utilizaron, incluso lo reconoció el mismo empresario Daniel Sauer, y es la investigación que da caso al caso Audio. Entonces hubo muchas dudas en torno a el rol que cumplen los factoring. Sin embargo, en la industria se han apurado a decir que esta es una industria que es transparente y que si es que aquí estuvo mal hecho es porque no estuvieron los gobiernos corporativos necesarios para descubrir que estos hechos ocurrían. Sí hay un hecho importante, que es que hasta un tiempo atrás los factoring no estaban regulados por la CMF. Ahora, con la ley Fintech que se aprobó hace un tiempo, sí van a entrar en la órbita
las facturas sí van a entrar en la órbita de regulación de la CMF, que por lo tanto sí les va a implicar mayores normas de gobierno corporativo y de cuidado, y que van a estar además más regulados seguramente en su funcionamiento. Eso, mirar el vaso medio lleno, digamos. Tratemos de pensar que... Siempre todo sirve para ir mejorando. Para ir mejorando, sí. Porque cada día puede ser peor, pero cada día puede ser mejor. Tal cual. Obvio. Ya pues, José Tomás, se nos va el tiempo. ¿Alguna cosa que quieras destacar de lo que va a pasar en la semana? Bueno, hoy día tenemos IMASEC en un rato más, y el martes y miércoles tenemos, acuérdense, días de tasas de interés y POM, que vamos a tener las proyecciones probablemente más esperadas del año, porque nos van a decir cuánto es lo que están esperando para los distintos indicadores, especialmente crecimiento, para lo que queda del año. Así que lo vamos a estar comentando. Muy atento, probablemente ahí Rosana Costa va a ser una de las protagonistas de la semana. José Tomás Santamaría, el director del DF, acompañándonos esta mañana. Muchas gracias, José Tomás. Muchas gracias a abrazo. ustedes. Que estén muy bien, adiós. 8 de la mañana en punto. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.